Pueden tomar asiento, hermano. Este es un tema que está en el tapete hoy día. No quiero hablar mucho del pastor Durán porque ya han hablado demasiado de él, le han dado como caja. No quiero hacer leña del árbol caído, porque Dios es el que tiene siempre la última palabra. Y si Él se llegara a arrepentir, ¿Dios lo puede perdonar? Amén. Pero vamos a hablar del tema, porque es un tema muy recurrente en las iglesias, el tema del amor al dinero. Y aquí dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El 99% de las personas, hermanos, que están en la cárcel es por dinero. La gente que se prostituye por dinero, ¿cierto? La venta de drogas es por dinero. La pelea de territorios entre las pandillas es por dinero, ¿cierto? Las guerras muchas veces son por dinero. Entonces, sí, es verdad. El amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahora vamos a aclarar algunas cosas. No siempre el que tiene dinero ama el dinero. Así como también es cierto que no siempre el que no tiene dinero no ama el dinero. Amén. Jesús dijo, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Entonces debemos preguntarnos hoy día nosotros, hermanos, porque ¿cuál es la idea de la prédica? Que el Señor nos revele nuestro estado, nos revele quiénes somos realmente. Porque es muy fácil para nosotros, ¿cierto?, decir, yo amo a Dios. Dios es primero. Pero una cosa es decirlo, ¿cierto?, y otra cosa es que lo hagamos. Cuando predico del dinero siempre digo, no, yo no tengo ese problema, yo no soy rico. Pero la verdad es que puede que lo tenga. Porque no necesariamente el que tiene dinero es el que ama el dinero. Conocemos, ¿cierto?, que la Biblia no promueve que los cristianos seamos pobres. Porque en la Biblia hemos visto gente con mucho dinero que aman a Dios. Tenemos el caso de Job, ¿cierto? Y tenemos el caso de Salomón. Bueno, Salomón se desvió después, pero ese es otro tema. Pero ser cristiano no es símbolo de que tenemos que ser pobres, porque el mundo cree que nosotros los cristianos tenemos que ser pobres. Y no es tampoco que tengamos que ser ricos. Lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente estar en la voluntad de Dios. Seamos pobres o seamos ricos, estar contentos. Porque esa es la voluntad de Dios. Así dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cómo está nuestra alegría, hermano? ¿Cómo estamos de felices? ¿Cómo estamos de contentos cuando no hay dinero? Cuando las cosas muchas veces no nos salen como queremos, ¿cierto? Porque no siempre nos salen las cosas como queremos. Y muchas veces es por error nuestro. Es porque a lo mejor amamos el dinero. Es porque en nuestra mente está más el dinero que Dios. Está más el trabajar. Hablábamos, ¿cierto?, de la mayordomía del tiempo. Y hoy en día hay mucho tiempo, hermano, en el que se da al trabajar. Y muchas veces eso es por amor al dinero. Lo que hacemos con nuestro dinero, o donde esté nuestro dinero, allí está nuestro corazón. Y esto habla muy mal de nosotros, hermano. Porque como iglesia no tenemos dinero. No tenemos un templo.
Hay muchas cosas que nos faltan en la iglesia. Y se supone que el cristiano tiene que tener otro corazón, ¿cierto? No el corazón de guardar simplemente para Él. Porque sabemos nosotros de dónde venimos, ¿cierto? Sabemos de dónde nos rescató el Señor. No piensen, hermanos, que el hermano Héctor hoy día viene a hablar mal de ustedes. No, vengo a hablar mal de mí, de mis errores como cristiano y de lo que no hacemos conforme a la voluntad de Dios, hermano. Porque si no hablamos esto, hermano, bien difícil que lo podamos solucionar. Pero estamos claros, hermano, tenemos un problema con el dinero. Porque si no lo tuviéramos, tendríamos un gran templo en donde podríamos adorar al Señor, donde podríamos servir libremente. Tenemos un problema con la actitud que tenemos hacia el dinero. ¿Cuál debería ser la actitud que debemos tener frente al dinero? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, hermanos. Porque muchos nos van a preguntar, oye, ¿qué opinas tú del pastor Durán? Y nosotros tenemos que tener respuestas, ¿cierto? ¿O nos vamos a hacer los locos? No, sí. Se equivocó nomás, pues. Le espera el infierno y punto. Por eso Pablo está hablando aquí de esto. Porque había muchos que cambiaban el mensaje por amor al dinero. Y nosotros sabemos, hermano, y conocemos muchos ministerios, ¿cierto? Que lo único que buscan es el amor al dinero. Lo único que buscan es tener un futuro asegurado. Y aquí es donde se caen. Aquí es donde nos caemos, hermano. Porque nuestro futuro no está en tener una cuenta bancaria de millones y millones de pesos. Nuestro futuro no está en tener grandes empresas. Nuestro futuro está en Cristo. Entendamos lo que estoy diciendo, hermano. No estoy diciendo que no tengamos empresa, no estoy diciendo que no nos preparemos para el futuro. Estoy diciendo que dependamos completamente de Dios en todo, que pongamos todos nuestros planes en las manos de Dios, confiando en Él. No está mal tener dinero, ¿cierto? Esa es la actitud que debemos tener frente al dinero. El dinero no es malo. Los malos somos nosotros, que no sabemos administrar muchas veces ese dinero. Para mí es fácil decirlo porque no tengo mucho dinero. Pero si lo tuviera, ¿estaría tan convencido de esta verdad? ¿O sería como el joven rico, que cuando Jesús le dijo que tenía que cumplir toda la ley, y él le dijo, yo la cumplo? Pero le dijo, ya bien, la cumpliste. Ahora entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él se entristeció y se fue, porque él amaba el dinero. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado aquí amando el dinero, hermano? Muchas veces la amargura de nuestras vidas es porque no tenemos dinero. Porque cuando andamos con platita en los bolsillos, andamos felices, amamos a todo el mundo. Pero cuando nos falta, cuando no hay, ¿seguimos alabando al Señor? ¿Seguimos adorándole? Entonces, ¿cuál es la actitud, hermano? No está mal tener dinero, o sea, nosotros no le tenemos miedo al dinero, ni tampoco rechazamos el dinero. La Biblia no promueve eso. En Proverbios 8:21 dice, los que me aman heredan riquezas, llenaré sus cofres de tesoros. Si el Señor bendice, estamos clarísimos en eso, ¿cierto? Hermano, si comparamos nuestra economía a la economía que teníamos antes de Cristo, es bastante mejor.
Bastante, pero bastante mejor, hermano. Y a veces uno pareciera que no ha avanzado tanto económicamente. Pero si uno se pone a meditar calmadamente, hermano, hemos avanzado harto. Yo antes vivía de deudas, hermano. ¿Quién no vive de deudas aquí en Chile? Deuda tras deuda, hermano. Y hoy día para endeudarme, me da un temor, porque el Señor me enseñó, pues, hermano, que no son las cosas las que yo tengo, son las que me hacen feliz. Oye, hermano, a mi abuela yo le pedía algo y me lo compraba. Pero eso no me hacía feliz, seguía siendo un chico amargado, frustrado. El problema no es el dinero, el problema es aquí dentro. ¿Qué lugar le hemos dado al dinero? La segunda actitud que deberíamos tener frente al dinero es que no debemos pensar que lo que tenemos es por nuestras fuerzas o nuestro propio esfuerzo fuera de la providencia de Dios. Porque todo lo que tenemos, hermano, el habernos levantado hoy día, todo viene de Dios. Todo es de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que si Dios te pide tu casa para que la vendas y construyamos un templo, tú tienes que darla. Porque es de Él. Ahora, la voluntad de Dios sabemos que es perfecta, ¿cierto? Porque si tenés familia, no te va a dejar en la calle. Pero ¿y si te dejara en la calle? ¿Le seguiríamos alabando? ¿Le seguiríamos adorando? Es un problema el problema del dinero, hermano. Y es un tema que no se habla en la iglesia. Doy gracias a Dios por los jóvenes que Dios ha puesto en esta iglesia, hermano, porque ellos se atrevieron a tocar un tema que es complicado en la iglesia. Y yo sé, y estoy seguro, hermano, que vamos a obtener la victoria con respecto a ese tema. Y viviremos conforme a la palabra de Dios, hermano. No amando al dinero, sino amando a Dios, primeramente. Todo lo que tenemos, hermano. Las fuerzas que tenemos hoy día para levantarnos. La inteligencia que tenemos para crear proyectos. La inteligencia que tenemos para trabajar. Todo viene de Dios. Todo viene de Él, de nadie más. Recuerdo, hermano, que cuando entré a Cristo, lo único que hacía era trabajar. Pero cuando entré a Cristo, o sea, antes de Cristo, hermano, cuando entré a Cristo, Él me empezó a meter en el tema de la computación. Pero no para que yo me enriquezca, sino que para ayudar a mis hermanos también. Obviamente, eso genera una ganancia, ¿cierto? Pero eso es todo de Dios. A mí jamás se me hubiese ocurrido meterme en los computadores. Yo odiaba los computadores. Jamás me había metido en un computador. Y Él puso el interés en esto, hermano. Y esto me ha sostenido hoy en día. Entonces no puedo decir, no, es que yo soy inteligente, yo soy el capo. No, hay un solo inteligente, hay un solo capo y ese es Jesús. Y Él es el que se mueve dentro de nosotros y nos da ideas. Nos presenta posibilidades. Porque cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Entonces todo lo que tenemos, hermanos, no lo olvidemos, viene de Dios. Pero no olvidamos. Así le pasó al pueblo de Israel igual. Ellos se olvidaban quién era su proveedor, quién era su providencia. Es Dios, hermano. En Deuteronomio 8, del 11 al 18 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos,
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Todo lo que tenemos viene de Dios, hermano. Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da ánimo. Él es el que nos da esperanza en medio de la dificultad. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La tercera actitud que deberíamos tener frente al dinero, hermano, no debemos aferrarnos al dinero en contra de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios a veces va a ser quitarnos el dinero. A Job se lo quitó. Y sí, Job reclamó un poco, a lo mejor no tuvo la actitud perfecta. Pero él jamás negó a Dios. Él jamás le volvió la espalda a Dios. Los apóstoles, hermano. Pedro dice, hemos dejado todo por seguirte. ¿Quién pone eso en ellos? Dios. Todo lo que somos, hermano, todo lo que tenemos, viene de Dios. No debemos, la cuarta actitud, no debemos acercarnos a las personas por su dinero o por alguna razón egoísta. Santiago 2 del 1 al 5 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque seamos sinceros, hermanos, no nos paramos de la misma manera frente a alguien que tiene dinero, frente a alguien que no tiene nada y que anda botado en la calle. No lo miramos igual. Santiago está diciendo que nosotros no debemos hacer acepción de personas. Porque, ¿por qué dice esto? Porque muchas veces nosotros buscamos a gente con dinero por alguna conveniencia, porque tiene dinero. Santiago está diciendo aquí que nosotros no debemos mirar hacia las personas. No debemos hacer acepción de personas. Para Dios son todas iguales. Ricos, pobres, malos o buenos, todos son iguales. El único que puede hacer una diferencia en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro que vaya a hacer diferencia. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que aman? Mira cómo es Dios. Dios parece que tiene preferencia más por los pobres que por los ricos. Y Jesús lo dijo, es más difícil que entre un pobre al reino de Dios, un rico al reino de Dios, que un camello por el hoyo de una aguja. Es decir, tenemos que tener cuidado con el dinero. Y no debemos hacer acepción de personas, hermano. Porque es verdad.
Es verdad, nosotros cuando nos acercamos a alguien y esa persona sabemos que tiene buen trabajo, buena posición, no nos acercamos de la misma manera que a un pobre. Incluso yo podría decir que a los pobres como que los menospreciamos. No olvidemos, hermano, no olvidemos que nosotros somos aquellos pobres, que un día fuimos pobres, tan pobres como ellos. Y Él nos sacó de allí, hermano. Él nos sacó de la miseria en la que vivíamos, en la pobreza espiritual que vivíamos. Cuando tenemos dinero, hermano, no debemos ser altivos o orgullosos por lo que tenemos o las riquezas que tenemos. En primera de Timoteo, el mismo capítulo que estamos viendo, ¿cierto? En el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No es que vaya a llegar aquí a la iglesia un rico hermano y los vaya a cambiar el futuro de la iglesia. Es Dios en nosotros el que tiene que cambiar nuestra manera de ver el dinero. Nuestra manera de tratar el dinero. La actitud que tenemos frente a él. No debemos buscar la riqueza, sino el reino de Dios. En Mateo 6:33, este versículo todos lo conocemos, ¿cierto? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oye, si creyéramos esta palabra, nuestra actitud frente al dinero sería totalmente distinta. Buscad primeramente, hermano, el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Qué palabra más poderosa, hermano? Dios está diciendo, pon tu mirada en mí, no en las cosas de este mundo. Y las cosas que necesitemos, ¿cierto?, van a ser añadidas. Muchas veces, hermano, fallamos por eso, porque no buscamos realmente, primeramente, el reino de Dios y su justicia. Pareciera que es lo que buscamos. Pero no nos damos cuenta que muchas veces estamos más tiempo tratando de hacer dinero que buscando al Rey de Reyes. No es fácil buscar al Señor, ¿cierto? En este tiempo que estamos viviendo, hermano, que es tan peligroso, dice la palabra. Peligroso por eso, porque no hay tiempo para buscar a Dios. Pero la palabra es clara y dice que tenemos tiempo para todo. Somos nosotros los que no le damos el tiempo. Pero hay tiempo para todo. Siempre hay algo en lo que nos afanamos. Siempre hay algo que nos traba. Y el diablo es especialista en eso, pues, hermano. Sobre todo cuando tú estás empezando una búsqueda con Dios. Y tomas el camino correcto, el diablo viene y te trae una entretención. Te trae más trabajo o te trae una posibilidad. El diablo inventa cosas, hermano, con tal de que tú no estés de rodillas frente a Dios buscándole y buscando su palabra. Porque a Él no le conviene, hermano, no le conviene que nosotros nos levantemos en el poder de Dios. A Él le interesa que nosotros sigamos viviendo en la mentira de este mundo, que con platita se compran huevos. Eso es mentira, hermano, porque Jesús dijo claramente, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros vivimos por el poder de Dios. No vivimos por nuestro trabajo. Es Dios el que nos sostiene. Es Dios el que nos sana.
Oye, hermano, ¿cuántos de nosotros nos vivíamos enfermos antes de conocer a Cristo? Llegamos a Cristo, hermano, y es muy raro enfermarnos. Y si nos enfermamos muchas veces por culpa de que somos muy buenos para las papas fritas, por ejemplo. El jueves el hermano Carlos nos predicó que nosotros debemos buscar que este cuerpo también esté bien. Pero uno podría decir, ¿qué tiene que ver eso con él? Tiene que ver, porque si yo estoy bien físicamente, voy a tener más fuerzas para servirle a mi Señor, más tiempo para servirle al Señor. Pero si yo le echo de todo, ¿cómo iría a estar a los 55, 60 años en el hospital? Pagándole a los taxistas para que me traigan. Lo veo todos los días, hermano. Porque la gente no se cuida, a la gente no le interesa. Tengo hambre, como. Tengo ganas de comer helado, como helado. Tengo ganas de comerme un asado, me como un asado. Oye, me dieron ganas de nuevo comer asado. Nos comimos otro asado. Y no nos saciamos jamás, hermano. Pero con un cristiano vive así, ¿no? Nuestra alegría, nuestra satisfacción es constante. Debería ser constante. Porque Jesús es todo, ¿cierto? La otra actitud que debemos tener, hermano. Ya me perdí, no sé si voy en la séptima, sexta por ahí. Que le puse letra, el genio le puso letra. No debemos sustituir la confianza en Dios por la confianza en la riqueza. Aquí está el problema del pastor Durán, pues, hermano. Aquí está el problema de muchos de nosotros, hermano, que creemos que dejándole dinero a nuestros hijos, dejándole una buena casa, dejándole una buena herencia, nuestros hijos van a ser felices. Y nada les va a faltar. ¿Y cuántas veces hemos visto, hermano, qué es lo que hacen los hijos con la herencia de sus padres? La derrochan. Se le va como agua por las manos. Porque el padre quiere que su hijo siga el legado que él dejó. Hermano, nosotros no tenemos que dejar ningún legado. El legado lo dejó Jesús. Y eso es lo que tenemos que dejar nosotros. Ser como Jesús, buscar de Jesús, hablar de Jesús. Ese es el legado que tenemos que dejar a nuestros hijos. Cristo, 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 Cristo. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el todo. Y nuestros hijos muchas veces no se convierten porque sí, decimos que Dios es primero. Pero ellos ven nuestra actitud, pues, hermano. Ellos nos ven cuando estamos afanados ahí con el computador. Y estamos 1, 2, 3 horas frente a un computador tratando de arreglarlo. Oye, si dedicáramos esa pasión a la búsqueda de Dios, estar 2, 3 horas en que el Señor no te quiere hablar y tú estuvieras 2, 3 horas buscando de Dios, cambiaría la historia, ¿cierto? Cambiaría nuestra vida completamente. Nuestra confianza debe estar completamente en Dios. Porque como decía la adoración, no hay lugar más alto que estar en Cristo. Eso es lo que nos hace vivir confiados, dormir tranquilos. ¿Cómo estamos durmiendo, hermano? ¿Tranquilos? ¿En paz? ¿O hay algo en nuestra mente que nos da vuelta? Si es así, es porque no estamos buscando de Dios. La palabra dice que el que ama a Dios, el que se entrega a Dios, duerme tranquilo. Dios es nuestra salvación. Y cuando hablo de salvación, no estoy hablando simplemente de la salvación eterna. Estoy hablando de todos nuestros problemas, de todas nuestras debilidades. Frente a nuestras debilidades, ¿quién es nuestra fuerza?
¿Quién es el que nos levanta? ¿Quién es el que nos saca del hoyo? Es Jesús. Pero cuando estamos en un hoyo, por ejemplo, de deuda, y no tenemos de dónde sacar plata, ¿qué hacemos nosotros? Vamos al banco y pedimos un crédito, pues, hermano. ¿Es eso ser cristiano? No, eso no es ser cristiano. Es esperar en Dios. Aunque tú no veas nada, aunque yo no vea nada, tenemos que esperar en Dios, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y si el problema persiste y persiste, algo está mal en nosotros. Hay algo que cambiar. Todos vieron a Julio Melgar, ¿cierto? Algo estaba mal. Tuvo que enfermarlo para que se diera cuenta que tuvo que volver a Dios. Porque ser cristiano no es esto. No es donde yo me veo, donde yo me luzco, donde yo canto hermoso. Ser cristiano es Dios y yo. Eso es ser cristiano. Depender completamente de Dios. No agarrar la moto y ir para allá, ir para acá. ¿Y a qué hora estoy con mi Padre? ¿A qué hora estoy con su palabra? ¿A qué hora necesito de Él? Si nosotros necesitamos de Dios constantemente. Oye, todos oraban por Julio Melgar para que se sanara. Y hubo un solo pastor que le dijo, bástate de la gracia de Dios que te salvó. Porque Pablo sufrió, porque Pedro sufrió, porque todos los cristianos hemos sufrido. Y aún allí tenemos que mantener la adoración y la alabanza al Señor. Y no estoy hablando de música, estoy hablando de una actitud hacia Dios. No debemos confiar en nadie más que Dios, hermano. Los salmos están llenos de eso, donde David solo confía en Dios. Salmo 62:7, Dios es mi salvación y mi gloria, es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. En Él tenemos que refugiarnos cuando estamos angustiados, cuando estamos quebrantados. Él es el que nos levanta. Él es el que nos muestra la salida, hermanos. Y Él es el que nos da la paciencia, muchas veces para esperar la salida. Salmo 91, todos lo conocen. 1:2. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Salmo 143:8. Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Solo Él. Solo Él nos puede guiar por la senda angosta, hermano. Estrecha. Solo Él nos puede sostener allí. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Muchas veces estoy en el computador y digo, puta que soy capo. Y viene mi esposa y me dice, tú no eres capo. Dios es capo, me dice. Me aterriza el tiro. Para eso están las esposas, para aterrizarnos a nosotros. Porque muy ligerito nosotros creemos que somos dueños de algo, ¿eh? Y no somos dueños de nada, hermano. Si hay algo bueno en nosotros, hermano, es de Dios. Pero si hay algo malo, eso somos nosotros. En Jeremías 17, del 7 al 8 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto.
Qué maravilloso lo que dice el Señor aquí. Si confiamos en Él. Es como el primer salmo, ¿cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Él será igual que este, como un árbol plantado a la orilla de un río, que dará su hoja, su tiempo, su fruto. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, queremos frutos ahora, ya. Queremos que Dios se manifieste ahora. Bendíceme. Dios en su tiempo da el fruto, hermano. Jesús dijo, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Nos está dando un tremendo mensaje aquí Jesús. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Jesús lo está diciendo. Nosotros valemos mucho más que las aves. ¿Y por qué el Señor no nos va a sustentar? ¿Acaso nosotros, siendo padres malos, hermanos, no sustentamos a nuestros hijos? Y eso que nosotros somos malos. ¿Cuánto más Él? ¿Cuánto más Él que es un Padre bueno? La confianza debe estar en Él, hermanos. Y este es un proceso, no es que uno de un día a otro empiece a confiar en el Señor. Pero uno tiene que quebrantarse. Tiene que entregarse al Señor, tiene que rendirse a Él y decir, no, Señor, sí, de verdad, con mis fuerzas no puedo. Porque esa es la verdad, hermano, que con nuestras propias fuerzas no somos capaces de nada. Sin Jesús no podemos hacer nada. Lo dice su palabra. Él debe estar en nosotros. No debemos acumularlo de forma egoísta. Y aquí me acordé al tiro de esa parábola del rico insensato, ¿cierto? Ese que enanchó sus graneros, los agrandó, ¿cierto? Como diciendo, tengo muchos años más para vivir y con todo esto que tengo, voy a empezar a disfrutar ahora. Este es un mensaje para los pastores, que se enriquecen con la fe. Hay mucha gente pobre, hay mucha gente necesitada dentro de nuestras iglesias. Y si Dios nos dio, es para darle a ellos. No es para que nosotros nos inflemos con riquezas. Es para estar preocupados del prójimo. Así como un día alguien se preocupó de uno. El pastor Dunal contaba que él era pobre cuando era joven. Su familia no era rica. Y alguien tiene que haber llegado donde él a hablarle de Jesús. Y él allí vio su bendición. Pero estoy seguro que en el camino se perdió, hermano. Como muchos nos perdemos a veces. No podemos decir, no, si nosotros siempre andamos como avión en la fe. Siempre andamos en el espíritu. Porque no es así, hermano. Hay días nefastos, hay días que no quisiéramos levantarnos. Y debemos preguntarnos si tiene que ver algo eso con el amor al dinero. Proverbio 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Qué hermoso lo que dice una palabra tan simple, hermano. Ser generoso, ser daditativo con aquellos que no tienen. Oye, yo cuando entré aquí a la iglesia, se me acercaba algún pordiosero a pedirme plata. No, tu pecado nomás. Esa no es la actitud del cristiano, hermano.
La palabra dice que si nos piden, demos. Y el Señor, ¿saben qué me dijo un día? Me dijo, ese podría haber sido tú. Botado en las calles, solo, por orgullo, por soberbia. A veces la pobreza viene por eso, porque creemos que somos alguien y no somos nadie, hermano. Somos vasijas de barro en las manos de Jesús. Y en las manos de Jesús cambia la cosa. Pero nunca debemos olvidar eso, que es en las manos de Jesús. Solo con Él. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Muchas veces no tenemos dinero porque no damos dinero. Entonces, no necesariamente aquel que no tiene, no necesariamente no ama el dinero. Porque a lo mejor es pobre justamente por eso, porque ama el dinero. Es decir, tengo 10 luquitas aquí, estas son para mí, no le voy a compartir a nadie. Todo lo que nos dé el Señor, ojalá lo pudiéramos compartir, hermano. Por poco que sea. Porque hay personas que no tienen. Hay personas que hoy día están pasando hambre, hermano. Y nosotros nos tomamos su buen desayuno. Amar a Dios. Si decimos amar a Dios. Pero no amamos a nuestro hermano. No amamos a nuestro prójimo. Estamos siendo mentirosos. Obviamente, esta es la última actitud que deberíamos tener frente al dinero, y dentro de esta están cubiertas todas las que ya nombré, es que no debemos amar el dinero. Porque si amamos el dinero, no seremos dadivosos. No creeremos que es Dios el que provee. No creeremos que el que nos da la fuerza es Dios, sino que es el dinero. ¿Qué dice el primer mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y Jesús dijo que no podemos amar o tener dos dioses, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No quiere decir que odiarás al otro, quiere decir que amarás menos al otro. Entonces la pregunta es, ¿qué amamos más? ¿El dinero o amamos más a Dios? Raíz de todos los males es el amor por el dinero. Si amamos el dinero, de seguro, hermano, no tendremos ninguna de estas actitudes que acabo de nombrar. Estas se dan solo si no amamos el dinero y amamos a Dios. ¿Y cómo saber, hermanos? Y aquí es donde me pilló el Señor. ¿Cómo saber si amamos el dinero? Primero, ¿en cuál de estas dos cosas pensamos más, hermano? En cuanto a nuestro trabajo, prestar un buen servicio y glorificar a Dios, o solamente pensamos en cuánto vamos a ganar por ese servicio. Díganme ustedes, hermano, si un pastor te dice, yo cobro tanto por ir a predicar a tu iglesia, ¿deberíamos pagarle? No, porque no es de él,
Las predicaciones no son del hombre, son del Espíritu Santo. Ahora, no malentendamos las cosas, hermanos. No estoy diciendo que los pastores no deben recibir una paga, porque obviamente podríamos tomar el ejemplo de Pablo, ¿cierto? Y él trabajaba, él se sostenía. Pero no olvidemos que Pablo era soltero, ¿cierto? Entonces un pastor con familia obviamente necesita un sustento. Ahora, si ese pastor se dedica las 24 horas del día a la obra, obviamente necesita que nosotros lo sostengamos. Es lo justo, ¿cierto? Entonces, bajo esa premisa está el tema de los diezmos y las ofrendas, para poder sustentar la iglesia, sostenerla, ¿cierto? Ahora, seamos claros también en esto, y esto también va para los pastores que se enriquecen de la fe. La iglesia no es para enriquecerse. La fe no es para enriquecerse. Los diezmos, las ofrendas no son para enriquecer a un hombre. Son para sostenerlo. Es clara la palabra en eso. No para hacerlo más rico. Porque se supone que si yo soy cristiano, hermano, yo ando buscando a quién darle. Si tengo harto, ¿cierto? Entonces, con este tema, hermano, nos va a quedar clarito el tema del pastor Durán. Y no hay que darle más vueltas. Segundo, hermano, amamos el dinero cuando nunca estamos satisfechos. Los cristianos estamos contentos cualquiera sea nuestra situación. Debería ser, ¿cierto? En Efesios 5, del 18 al 20 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, quiero recalcar esa palabra, siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Somos así? ¿Andamos saltando, cantando cuando no tenemos que echarle a la olla o no tenemos para pagar las deudas? Porque aquí dice siempre, ¿eh? Tenemos que confiar en Dios. Confiar solo en Él. No en el hombre, hermano. La palabra dice, maldito el corazón que confía en el hombre. Tenemos que confiar en Dios. Él no nos falla. Y si estamos pasando problemas, si estamos en una dificultad, algo quiere tratar en nuestro carácter, Señor. Porque tenemos que ser tratados también, ¿pues no? O como dijo Job, la esposa le dijo, muérete y maldice a tu Dios. Y él le dijo, o sea que acaso vamos a tomar lo bueno nomás de Dios. Y lo malo no. Si al final nosotros sabemos, hermano, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, conforme a su propósito en Cristo Jesús. Propósito, hermano. ¿Estamos caminando en el propósito nosotros? ¿O estamos caminando simplemente como meros religiosos? Que no hacemos lo malo, pero tampoco hacemos lo bueno. Estamos en el medio. Si no, hacemos como dice el Señor. Pablo lo decía, en Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Mira, esto se aprende. El Señor con práctica. Él nos va enseñando a contentarnos en todo. Es decir, no es de la noche a la mañana tampoco, que vamos a andar felices. Pero debería llegar el minuto en que andamos contentos y andamos riéndonos de todo. Porque confiamos en Él. Pero si vivimos quejándonos, hermano, que falta esto otro,
Oye, que podría tener un mejor trabajo. Oye, que podría tener un mejor sueldo. ¿Dios se agradará de nosotros? ¿Y, y cuál es nuestro anhelo, hermano? Porque el diablo nos engaña, hermano. Yo sé, yo sé que los que están aquí, por algo están aquí. Y hay un anhelo de agradar a Dios. Pero el diablo nos engaña, hermano. Y muchas veces queremos agradarnos a nosotros mismos y no a Dios. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué difícil esto, hermano. Predicarlo es fácil, pero contentarse en medio de la dificultad cuesta. No me vengan a decir a mí que no, que si es fácil, hermano, no. No es fácil. Pero todo lo podemos en Cristo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amamos el dinero cuando nosotros queremos desfilarlo, mostrarlo, al vestirnos, autos lujosos, casas lujosas. Eso demuestra que nosotros amamos el dinero, tener cosas ostentosas para que diga, oh, el tremendo auto que llegó este. Si bien es cierto, hermano, Dios nos bendice, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que aprender a ser personas sencillas. ¿O acaso Jesús llegó en el tremendo caballo blanco? En un burro, hermano, dándole, dándole las quijadas a los líderes religiosos. No depende cómo nos vemos, hermano. Dios está aquí dentro. Aquí está el poder de Dios. Y no se mide por la cantidad de cosas que tienes o por el puesto de trabajo que tienes. Se mide por tu relación que tienes con Dios y por tu relación que tienes con la gente. Porque te aseguro que aquellos que están preocupados del prójimo el día que mueran, la fila de autos va a ser larguísima. Porque se van a dar cuenta que ese hombre sí servía a Dios, esa mujer sí servía a Dios. No buscando ganancias deshonestas, sino que simplemente buscando agradar al Rey de Reyes. Tenemos que ser sencillos. Amamos el dinero cuando nos duele darlo. El cristiano se caracteriza por un corazón generoso y dadivoso, ¿cierto? No nos cuesta sacar la lucas aquí para ofrendar, para diezmar. Si creemos, hermanos, en este proyecto, si creemos que es Dios, porque este no es un proyecto de hombre, hermanos, este es un proyecto de Dios, debemos empezar a aflojar los billetes para que nuestra iglesia un día tenga un templo. Porque anhelamos eso, ¿cierto? Porque sabemos que eso va a glorificar a Dios y no al hombre. Cuesta dar, hermano. A los que aman el dinero les cuesta dar. En Hebreos 13, el 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hasta ahí es fácil, porque estamos hablando de hablar nomás. Pero hay un y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fariseos andaban más perdidos.
haciendo sus sacrificios, pero olvidando las viudas, olvidando los pobres. Amamos más el dinero cuando nosotros pecamos para obtenerlo. Cada vez que nosotros pecamos para obtener dinero, estamos mostrando que amamos más el dinero que a Dios. Este principio tiene que ver con ser honrado, en no estar, y aquí es donde toma sentido el mensaje, porque muchas veces los pastores, porque su economía está mala, empiezan a predicar una falsa doctrina, una doctrina que le agrada a la gente, una doctrina que habla de bendición, una doctrina que habla de victoria. ¿Para qué? Para que la gente suelte el billullo y así él sea bendecido. Yo les ruego, hermano, que el día que pase esto en esta iglesia, tengan la valentía de levantarse y decirle: ese no es el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús no es para lo externo, es para nuestro interior. Porque el problema no está afuera, el problema está aquí dentro. El mal de nosotros está aquí dentro, hermano. Y solo Jesús lo puede sanar. ¿O no nos sentimos más sanos hoy día, hermano? Si bien es cierto, a lo mejor sí, amamos el dinero. Pero hay varias cosas que teníamos más malas también. Y Él la ha ido sanando, Él la ha ido restaurando, Él la ha ido alineando. Debemos empezar a caminar como verdaderos cristianos. Hechos, no palabras. Proverbios 10:2 dice: las riquezas mal habidas no son de provecho, pero la honradez libra de la muerte. Me recuerdo de la película Reto de Valientes. ¿La vieron? ¿No la han visto? Véanla, por favor. Sí. O Valientes también se llama. Le ponen diferentes nombres a las películas, a las canciones. Pero por Reto de Valientes la van a encontrar, hermano. Donde hay un cristiano y lo llaman para ofrecerle un puesto mayor por unas lucas mayor. Y le dicen: tiene un día para pensarlo. Y él era cristiano. Y él, cuando se tomó el día, volvió y le dijo: no. No, porque eso sería ir en contra de mi fe. Y ahí recibió y le dijeron: esa es la respuesta correcta. Esa es la parte que nosotros los cristianos olvidamos. Porque sí, el evangelio es renuncia. Sí, el evangelio es muerte. Pero el evangelio también es bendición. Si hacemos conforme, y recalco esto, hermano, si hacemos conforme la palabra del Señor. El Salmo 1 no miente. Lo que acabamos de leer de Jeremías tampoco miente. Y tenemos que creer esto, porque si no creemos esto, finalmente terminaremos, hermano, amando el dinero, confiando en el dinero y no confiando en Dios. En Proverbios 16:8 dice: mejor en lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Proverbios 13:11: la riqueza lograda de la noche a la mañana, pronto, hermano, desaparece. Pero lo que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Nosotros a veces tenemos esta mentalidad torpe y no jugamos quino, no jugamos loto, nada de eso. Pero tenemos esta mentalidad torpe de que un día vamos a tener una idea tan buena y va a salir un negocio pero tan bacán que se nos van a llenar las bodegas de oro, de dinero.
Fíjense que el Señor no trabaja así. Aquí dice clarito, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Paciencia. Paciencia. Porque el Señor en su tiempo dará su fruto. Sigamos trabajando arduamente. Sigamos entregando tiempo a Jesús. Porque ese tiempo no es perdido. Eso es aprovechar el tiempo. Ahora entendemos una cosa, ¿cierto? Cuando amamos el dinero, esto nos lleva al materialismo, ¿cierto? Porque tener dinero por tener dinero, aunque hay personas que tienen dinero por tener dinero, es decir, lo guardan debajo del colchón y lo guardan y lo guardan y lo guardan y viven austeramente. Pero son felices cuando están ahí en medio de todo su dinero. Esto tiene efectos en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros realmente no tenemos una vida consagrada al Señor. Una vida donde realmente, por favor, donde realmente amemos más a Dios. Donde realmente amemos a Dios por sobre todas las cosas, por sobre las personas. Y lo tenemos encubierto, eso tiene un efecto. Cuando amamos el dinero. No creamos. Esto es lo que creía el pastor Durán. Él creía que jamás nadie se iba a dar cuenta que él amaba más el dinero que a Dios. Pero la palabra es clara en eso, ¿cierto? Porque todo sale a la luz. Cuando somos personas materialistas, hermano, cuando somos personas que nos preocupa más el dinero, nuestra vida espiritual definitivamente se detiene. Nos olvidamos de Dios y empezamos a trabajar para el dinero. Y podemos estar incluso encubiertos. Podemos estar aquí predicando. Podemos estar aquí adorando, sirviendo al Señor. Y aún así amar el dinero. Muchos a veces pierden el camino. Es peligroso el dinero, hermano. Si no tenemos la claridad y no somos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan que Israel estuvo 70 años en esclavitud, en exilio de su país, en Babilonia, ¿cierto? 70 años. Y luego el rey les dice, ya vuelvan a su país. Hagan lo que quieran. Y ellos fueron y vieron que el templo que había, que era el glorioso templo de Salomón, ¿cierto? Ya no estaba. Ese se lo había llevado Nabucodonosor. Como ejemplo del triunfo que había obtenido sobre Israel. Eso lo podemos encontrar en Esdras y en Ageo. Esdras 3 días al 3 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, estamos hablando después de los 70 años, el rey les permite que vuelvan a Israel, a Jerusalén. Y ellos quieren reedificar el templo. Y ellos pusieron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová.
Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo. Y se oía el ruido de hasta lejos. Estaban echando los cimientos. Vamos a volver a reedificar Jerusalén. Pero ¿sabe cuánto les duró eso? Eso nomás. Porque después se detuvieron 15 años. Dicen que fueron entre 15 y 18. Pongámosle 15 nomás. ¿Y por qué les pasó esto, hermano? No olvidemos que ellos estuvieron 70 años viviendo en Babilonia. Y Babilonia es igual a materialismo. Nabucodonosor es igual a materialismo. Entonces el materialismo obviamente a ellos se les pegó. Así pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. Muchas veces el mundo, la influencia del mundo, hermano, se nos pega. Y se detiene nuestra vida cristiana. Y no hacemos nada ya para el Señor. Eso es lo que busca Satanás. Que nosotros dejemos de servir a Dios. Él busca quitar. ¿Se recuerdan, hermanos, el día que nos convertimos al Señor? No es que todos nos convertimos juntos, ¿eh? Pero el día que nos convertimos al Señor queríamos hacer todo para el Señor. Igual que estos, fueron con ganas, lloraban, cantaban, himnos, cantos, bailes. Pero les duró re poco, hermano. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando tenemos amor por el dinero, cuando somos materialistas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo quedó Israel en medio de ese exilio, hermano? Devorado. El materialismo lo que hace, hermano, lo que hace en nuestras vidas, finalmente nos deja solos, vacíos. ¿Ustedes creen que alguien va a estar hoy día con el pastor Durán? No. Todos se van a hacer un lado. Todos aquellos que robaban junto con él van a decir, no, él lo hizo. Él es el que ama el dinero. Pero ahí hay una pila de ladrones deben haber, hermano. Porque para permitir eso tiene que haber gente que también está agarrando plata. Demas me abandonó porque amaba las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas era un yunta de Pablo. Pero se fue. ¿Por qué? Porque amaba más las cosas de este mundo. Amar el dinero es amar las cosas de este mundo. Porque ¿con qué compramos las cosas de este mundo? Con dinero, hermano. Siempre, hermano, el amor al dinero nos va a dejar insatisfechos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este está en el libro de Ageo, capítulo 1, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Lo repite 2 veces el Señor aquí. Ese es el llamado hoy día, hermanos. Que meditemos en nuestros caminos. Y que nos midamos frente a la palabra. ¿Saben por qué? Porque uno puede llegar con muy buenas intenciones a la iglesia. Yo creo que nadie
Nadie llegó aquí pensando en tener harto dinero, en amar el dinero, ¿cierto? ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos necesitados. Hermano, prepara la adoración, por favor. Llegamos necesitados, quebrados, sin que nadie nos tendiera una mano. La palabra dice que ni siquiera había alguna cura para nuestra enfermedad. Y es verdad. Yo no conozco un alcohólico, hermano. No conozco un alcohólico que haya sido sanado por el hombre. Y Él nos curó. Él nos sanó de nuestras debilidades. Él nos sacó nuestro mal. Pero todavía queda. Y por eso es necesario meditar en nuestros caminos, hermano. Ustedes conocen la historia, ¿cierto?, de Zaqueo. Él era rico, pero con ganancias deshonestas. Porque él era jefe de los publicanos, de aquellos que cobraban impuestos. Y él tuvo una sola actitud frente a Jesús. Y fue de arrepentirse de sus malos caminos. Y volverse a Jesús, incluso cuando estaba ahí, los demás empezaron a decir, oye, si este es pecador, este es ladrón. Él tuvo, yo creo, temor de que Jesús se fuera y no volviera más a su vida. Entonces ahí él dijo, yo todo lo que tengo lo venderé y lo daré a los pobres, y a aquellos que le robé, le devolveré 4 veces de lo que le he robado. Eso es lo que debería hacer un cristiano cuando se da cuenta que no está en el camino. Simplemente arrepentirse. Y esta es la parte difícil. Y si tú tienes dinero, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Todo lo que has ganado es gracias a Jesús. Todo lo que hemos ganado, hermano, todo lo que somos, cómo están nuestras familias, es solo gracias a la muerte de Cristo en la cruz. Muchas veces no encontramos motivación en nuestra vida, hermano. ¿Qué mayor motivación que la cruz de Jesús? Él nos salvó. Él dio su vida por nosotros. Él nos curó, Él nos levantó. Y hoy estamos aquí y hoy día vamos a adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pongámonos de pie, hermano. Que el Señor les bendiga. Que esta palabra, hermano, quede guardada en nuestros corazones. Amén. Adoremos al Señor.